parecida, trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del Evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta ha de ser urgente. Por un mundo más humano se renueva nuestra iglesia, misionera y sinodal. Todos somos discípulos misioneros en salida. 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 Mujeres, jóvenes, niños, todos están llamados a construir caminos en base al diálogo y al encuentro, para que entre nosotros se acabe el hambre y los descartados. Hoy unimos nuestras manos, forjadores de esperanza, de justicia y de paz. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Muy buenas noches, un cordial saludo a todos ustedes. Soy el padre Claudio Ramírez. Monseñor me ha pedido que esté al frente de lo que son las misiones y el carisma en nuestra diócesis de Alajuela. Y ya terminando el mes de octubre, mes de las misiones, hemos querido tener un espacio bonito y especial de conversatorio con dos personas, Marvin y Marilyn, Minor y Marilyn, que han dedicado años a la experiencia de la misión como laicos. Y quisiéramos que ellos nos compartan hoy su experiencia y valoremos esta riqueza, esta experiencia tan linda de ser misionero. Personalmente, como seminarista, la viví en 3 ocasiones, en Panamá, Nicaragua y luego aquí en Nuevo Arenal. Y eso es importantísimo, la experiencia de la misión. Y hoy tan importante, recordemos que Aparecida habla de discípulos misioneros, seguidores de Cristo, pero que también anunciamos el Evangelio. Y esto es tarea de todos, no solamente los sacerdotes o los religiosos, religiosas, sino de todos nosotros bautizados. Es tarea de anunciar la misión. Y hablamos de la misión que es aquí hacia adentro, ad intra que se dice, que es aquí cerquita, y la misión que es ya lejos, ad extra, que se dice así también, y son diferentes tipos de misión y todos son válidos. Pero no podrán ir gente allá si antes no ha tenido la experiencia aquí de la misión, pienso yo. Así que quisiera que hoy pusiéramos atención y valoráramos la experiencia de estos hermanos, ellos que han dedicado tiempo a anunciar a Cristo en circunstancias muchas veces no tan fáciles, difíciles, y que hoy nos van a contar hasta anécdotas, yo me imagino, ¿verdad? Cosas bonitas y no tan bonitas que pasan en esta experiencia, pero todo en manos de Dios. Entonces, tal vez se presentan un momentito y luego le puedo hacer unas preguntas. Claro que sí. Muy buenas noches, mi nombre es Ruxel Marilyn Rojas Cuero, soy de la parroquia Santa Cecilia, donde aquí el padre Claudio es nuestro cura párroco, y un placer estar en esta noche compartiendo con cada uno de ustedes. Muy buenas noches, mi nombre es Minor Mora, pertenezco a la parroquia San Rafael Arcángel de Atenas y estoy en la comunidad misionera Corazón Inmaculado de María, también de la parroquia de Atenas. Muy bien. 2 parroquias con experiencia misionera y ustedes también. Cuéntenos cada uno de ustedes cómo iniciaron este camino.
¿Cuál fue esa primera experiencia de misión? ¿Fue que los embarcaron? ¿Les dijeron vayan y no les dijeron qué era? ¿O si ya iban conscientemente de a lo que iban? Cuéntanos, ¿cómo iniciaron la experiencia? Bueno, por mi parte, yo empiezo desde muy pequeñita, empiezo en la Renovación Carismática Católica, donde teníamos un grupo de jóvenes bastante grandes. Y dentro de ese caminar con Cristo y haberse encontrado con Cristo, nuestras primeras misiones eran salir exactamente cuando habían partidos entre la Liga y Saprissa, Heredia y todas esas, porque nos reuníamos en la Escuela de Enseñanza Especial, a la otra de la Agonía. Y entonces siempre nos daban a nosotros un pasaje bíblico para que nosotros esperáramos a la gente que venía y nos encontráramos con ellos y tuviéramos un encuentro personal con ellos y le habláramos de que Cristo los amaba, de que Cristo estaba vivo, de que Cristo era la respuesta para el mundo de hoy. Así empiezo yo a enamorarme de relacionarme con la gente, de hablar de Cristo. Después de eso, nosotros también nos llevaban al Parque Central, a la góndola, y ahí también teníamos espacios de hablar con la gente, de tener encuentros personales con ese querigma de cara a cara y ver las realidades de la gente. Dentro de esas realidades de la gente nos decían a nosotros que nosotros teníamos que hablar de lo que en ese momento estaba pasando, que en comparación ahora pues es demasiadamente poquito, pero si lo vemos con un espejo hacia atrás, hacer una convivencia de jóvenes, de 3,000 jóvenes en el Colegio Marista, le estoy hablando de hace muchísimos años, unos, qué sé yo, 37, 38 años, y que aquellas pancartas hechas a mano por los jóvenes, noches sentados en el suelo escribiendo, Cristo es la respuesta para el mundo de hoy, los jóvenes somos los constructores del mañana. Era una experiencia bastante grande. Así fue como yo empecé en la Renovación Carismática Católica a tener mis indicios de lo que era misión, de lo que era llevar ese querigma, ese amor por Cristo, ese encuentro personal con Cristo. Decirle a los jóvenes, decirle a los mayores, montarnos en un autobús y decirle a la gente, hoy estamos para decirle que Cristo le ama a pesar de cualquier circunstancia que usted esté teniendo. Hoy es el día de su salvación. Así empecé yo a enamorarme de lo que era evangelizar, misionar y llevar a Cristo a muchas personas. Muy bonita experiencia. Eso no me lo hubiera imaginado, poner jóvenes a la salida del estadio o al llegar al estadio para anunciarles a Cristo. ¿Y la gente cómo reaccionaba? ¿Se iba con la idea de ir a ver un partido y de repente le hablan de Cristo? Pues algunos, tal vez por cortesía, sí se paraban a hablar con uno, ¿verdad? Quizás no tanto los muchachos, padre, sino la gente casi que mayor que iba para el estadio. Pero se llevaban el papelito que nosotros llevábamos en la mano, ¿verdad? Y eso era como un quitarse el miedo, como un hablar de tú a tú y entre aquellos dos mundos, ¿verdad? El mundo del deporte. Ya se puede imaginar, ¿verdad? Una final entre la Liga y Saprissa, entre Heredia y la Liga, y hablarle a usted de algo que tal vez en ese momento no calzaba, que era hablarles de que Cristo estaba ahí para decirles, alto, hay alguien que les ama, alguien que los quiere, es Cristo. Qué bien. ¿Y don Minor, qué nos cuenta? Bueno, yo inicié mi trabajo como misionero hace 10 años en esta comunidad misionera que antes les nombré, Corazón Inmaculado de María. Yo era un católico como muchos que hay hoy en día, no más de Eucaristía. Ya después fui siendo un católico no solo de Eucaristía, sino de rezar el Santo Rosario en mi casa, la Coronilla de la Misericordia. Y en esto no había encontrado un grupo en la iglesia católica o en la parroquia que me llamara la atención, que despertara mi deseo de servir. Y en esto llegó la comunidad misionera a mi comunidad,
de Fátima, de la comunidad de Fátima, de Atenas, a dar un retiro. Yo por asuntos de trabajo, el retiro era viernes, sábado y domingo. Por asuntos de trabajo no pude ni viernes ni sábado, sino que pude ir solo el domingo. Y ese día bastó para que yo me encontrara, para que yo tuviera ese querigma con Cristo. Porque el que servirle a Cristo o enamorarse de Cristo, hay que reencontrarse con Él, hay que tener ese querigma, ese cara a cara con Él. Y yo ese día lo tuve. La idea de estos retiros en las comunidades era formar pequeñas comunidades, en las mismas comunidades, vaya la redundancia. Yo traté de hacer una pequeña comunidad en mi diaconía, perseveré con esa comunidad tal vez unos 6, 7 meses y bueno, no se pudo sostener. La gente se enfrió y prácticamente se desintegró la comunidad que quisimos formar ahí en Fátima. Entonces la comunidad misionera me invitó a las reuniones de ellos. Entonces yo accedí y fui a las reuniones de la comunidad misionera ya a nivel parroquial. Mi primera misión fue en Barrio Mercedes de Atenas. Esa fue mi primera misión, mi primer aprendizaje. Nunca había predicado, nunca había hablado de Cristo, nunca había llevado el evangelio a nadie. Ese día iba con un compañero, yo iba, como dijera, iba como acompañante. Me mandaron como acompañante, iba a aprender. Ajá, a ver ahí. Correcto. Y en ese aprender, pues, tampoco quise abusarme, sino que yo me convine con el compañero y yo le dije, no, alguna cosa, yo voy a ver, te voy a ayudar en lo que usted me diga, a leer, etcétera, etcétera. Le digo, y me voy a preparar para servir el domingo de resurrección. Entonces, está bien, usted manda. Y así fue mi primera experiencia. Esa fue mi primera misión, un domingo de resurrección, una Semana Santa. Y después ahí ya vinieron otras Semanas Santas. La siguiente semana ya me enviaron a Talamanca. Estuve en Talamanca. ¿El siguiente año? El siguiente año, para hacer toda la Semana Santa, de domingo a domingo. De domingo a sábado más bien, porque ese día terminamos el sábado de servir como a las 10 de la noche y una vez partimos para... De regreso. De regreso. Seguimos llegando a la casa como a las 5 de la mañana. Hubo una experiencia maravillosa, gente nueva, gente acogedora, humilde, gente que lo invita a usted a comer, a desayunar, a cenar, de una manera increíble. Acuérdense que la palabra dice que coman de lo que le ofrece. De que lo ofrecen. Y vean, eso es algo maravilloso. Porque muchas veces hay cosas que no las ha comido y hay que comerlas. Porque eso es lo que hay. Y eso se trata la misión. Y esa fue una de las piezas a mí más conmovedoras y más maravillosas que he tenido. De participar con esa gente tan humilde, tan necesitada del amor de Dios, tan necesitada de la palabra de Dios. Y bueno, ahí esa ha sido mi misión. He ido a otros lugares. He estado en Quepos también, en una misión. Y en los últimos 4 años, bueno, acuérdense que tuvimos 3 años prácticamente de pandemia que no se pudo misionar. Y los últimos 2 años, con el párroco Jonathan, pues nos ha querido sostener ahí en la parroquia de Atenas todas las Semanas Santas, sirviendo en diferentes diaconías. Sí, valoremos que en Talamanca, toda la diócesis de San Isidro y de Punta Arenas, de Guanacaste, Tilarán y Limón, por ejemplo, especialmente, también podemos incluir la ciudad de Quesada, son parroquias que tienen muchas comunidades, no 3 o 4, ¿verdad? Sino que pueden hablar de 20 comunidades, 30 comunidades, me acuerdo de Buenos Aires, de Punta Arenas antes, y ahora ya la dividieron, para un solo sacerdote. Y estando yo en Orotina de párroco, me acuerdo que de vez en cuando me llegaban los muertitos en la mañana, nada más llegaban y corre a hacer funeral. Y yo pensando, y es que en Jacó, la parroquia que está a la par, solo hay un sacerdote. Y cubrir todo Jacó, un solo sacerdote, imagínense, ¿verdad? Con todo el potencial que hay para
estar ahí misionando en los hoteles. Y en Semana Santa, solo un sacerdote que tiene que ver cómo se las. Y en esas zonas de allí, ¿verdad? Ahí es un párroco. Bueno, Talamanca está dividido en 2 parroquias, me parece. Ahora, pero son distancias de 1 hora para llegar a celebrar misa con 10 personas tal vez, ¿verdad? Y parroquias muy limitadas económicamente. Y por eso es importante esta presencia, importantísimo. Y ahora sí, cuéntenos experiencias. Ya Minor empezó con algunas experiencias, cuéntenos. Ajá. ¿Qué han vivido? Yo tengo la experiencia de que, y que se los digo a ustedes, cuidado con lo que ustedes cantan, porque el Espíritu Santo está tomando nota de lo que nosotros estamos cantando o de lo que nosotros a veces decimos. Me acuerdo que en una convivencia, llegó la muchacha que hizo la canción Alma Misionera, y el ministerio que estaba tocándolo sonaba muy bonito, y yo estaba en la gradería y empecé a escuchar profundamente la canción, y empecé a cantar el estribillo, y el estribillo dice: llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Y eso se me caló en mi corazón y yo sentí como en mí empezó a arder esa necesidad de llevarle a los hombres la palabra de Dios, de cómo poder salir y darle a Dios las ganas de vivir. Es decir, obviamente uno no sabe qué va a pasar adelante. Bueno, ya pasa el tiempo, entonces ya yo vengo y me caso, y gracias a Dios el Señor me dio un esposo que camina conmigo en todo este caminar. Y él a veces dice: es que yo no hago nada. Le digo: con solo el acompañamiento, ¿verdad? Con solo un esposo o una esposa que te acompañe, que te apoye, que te diga también, eso es parte de la misión, es quien te empuja, quien te sostiene, quien muchas veces te dice adelante, ¿verdad? Pues entonces desde que ya empezamos el matrimonio, pues entonces lo primero que a mí me pasa es que me da un tumor en la mandíbula, donde pierdo parte de la mandíbula con la dentadura y toda la cuestión, pero dentro de eso nos mandan a ir a misionar a Chitré, Panamá. Entonces es la experiencia donde ya yo siento que Dios me tomó muy en serio a mí. Y ahora me dice: ahora sí, usted dijo, llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Y ahí es donde ya yo empiezo a empatinarme con los misioneros, con los redentoristas, con los hermanos redentoristas. Ya después de ir a Chitré, más adelantito, entonces ya vamos mi esposo, que mi esposo trabajaba en Ticabú, se conocía muy bien Centroamérica, junto con 15 personas más, nos vamos a misionar a Honduras. Y allá en Honduras tenemos la experiencia de quedarnos 22 días misionando, donde gente que para recibir un retiro de pago llevaban un racimo de plátanos en la espalda y un saquito de frijoles. Caminaban 4 horas por montaña para llegar a recibir una formación. Es increíble. Y a veces tenemos las parroquias a la par, tenemos las iglesias, tenemos pequeñas comunidades que se reúnen en las casas y a veces ponemos 1000 excusas. Me acuerdo perfectamente una mujer que vivía 4 horas de camino del lugar de donde nosotros estábamos, que era prácticamente como devolverse en el tiempo 100 años atrás, en Trojes, Honduras. Esta muchacha traía 3 bebés, uno de pecho, uno como de 2 años y un chiquitito como de 5 años, y traía el racimo de plátanos y el saquito de frijoles para pagar el retiro. Y ella no se perdió 8 días de formación. Es decir, es algo que a uno le conmueve, le llena y uno dice: sí, esto vale la pena, Alguien que viene por media montaña quiere venir a escuchar de Dios. Esto vale la pena. Ahí nos estuvimos, después regresamos. Después, más adelante, yo empiezo a tener una gran afección en mis pulmones, me empieza a dar una infección muy fuerte en los pulmones, me dan un tratamiento. Dentro de ese tratamiento eran como 14 medicamentos, y entonces eso hace lo que llaman los doctores como una depresión a base de tanto medicamento, como una depresión química, digámoslo así. Yo no lo sé explicar.
Pero entonces eso hace que yo entre en una depresión profunda, pero profunda, profunda. Tanto que yo llegaba a unos momentos donde yo le decía a mi hermana, enciérreme, porque yo quiero como desaparecer y desaparecer a todo el mundo, ¿verdad? Sí, yo entiendo muy bien a las personas que padecen de depresión y oro mucho por ellos, ¿verdad? Porque solamente los que hemos vivido esas etapas, ¿verdad? Donde le tienes miedo a la lluvia, al sol, al agua, no quieres bañarte, no quieres levantarte, no quieres nada te alegra la vida. No es decir, salir del cuarto. se te perdió todo, usted llora y no sabe ni por qué está llorando. Si usted ve una cucaracha caminando, usted llora, si ve una flor, llora, todo llora, ¿verdad? Cuando yo estaba en este mundo sumerjo, ¿verdad? De esta depresión tan profunda, tan grave, que me duró 6 meses, yo me acuerdo que yo en determinado momento un día le dije a Dios, Señor, si yo puedo levantarme de aquí y puedo ir a misa a la catedral de Alajuela, yo voy a sobrevivir, porque yo sentía que yo me iba a morir. Entonces en ese momento yo llamo un taxi con todo el miedo del mundo, porque yo le tenía miedo a todo, al viento, al sol, al agua, a todo. Y entonces yo llamo el taxi, me monto en el taxi y yo casi me quería tirar, Maynito, yo me quería tirar por la ventana del taxi. Yo sentía que el corazón se me salía y yo oraba y me agarraba del asiento y yo le decía, Señor, si yo llego a lograr a la catedral, yo sobrevivo hoy. Entonces cuando ya llegué, le pagué al taxista y me quedé parada como un tronco. Yo decía, ¿y ahora qué hago yo? Y yo decía, bueno, ángel de mi guarda, súbame las gradas de la catedral. Gracias a Dios había una misa, la misa de 9 que siempre hay. Y yo decía, yo quiero estar en la primera banca. Pero le juro que yo casi que le metía las uñas a la banca, porque yo temblaba de pies a conejo. Entonces, ahí empiezo yo a sentir la gran necesidad de la Eucaristía. Entonces, ese día yo dije, hoy yo sobrevivo, porque logré la misa, logré comulgar y ya me salí, cogí un taxi, regresé a mi casa. Y yo dije, aquí está el detalle. El otro día seguí, el otro día otra vez taxi, otra vez misa, otra vez taxi, otra vez misa. Otro día me dije, bueno, Señor, ayúdeme a ir a coger un autobús, ya la bolsa ya no me da, ni pobrecito mi esposo. Y así empecé a ir y la Eucaristía fue sanando aquella etapa de depresión tan profunda. Pero estando en esa etapa que ya iba saliendo, pero aún me sentía mal, llegó mi esposo con una carta y entonces me dice, tome, esto se lo mandan a usted. Y entonces yo le dije, ¿pero qué es esto? ¿Quién me manda qué? Me dice, bueno, aquí le manda la Renovación Carismática, le manda esto a usted. Cuando yo abro, la invitación no era para mí, era para él, pero él me dijo, no, yo se la doy a usted, ¿verdad? Y la invitación era que necesitaban que fuera como representante a un congreso internacional a Bolivia, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Por 15 días. Entonces yo me ataqué a llorar y lo primero que le dije a mi esposo fue, usted lo que quiere es deshacerse de mí, y si yo me muero allá, ¿quién me va a traer el cuerpo? ¿Quién me va a ir a enterrar? Ahí me voy a morir, ¿y qué van a hacer conmigo? Y ya empecé yo un montón de cosas, ¿verdad? Pero me dice, no, usted va a poder, usted va a poder, usted va a poder. Bueno, la llorada y media, el ataque y todo lo había por haber. Y en obediencia me fui, pero en esta obediencia Dios siempre tiene la respuesta a los problemas de uno. Cuando uno se embarca a ser misionero, Dios va abriendo ese camino, ese abrir. Yo pienso que es otra vez como Moisés, Dios abriendo los diques en el mar. Como yo casi no podía respirar y dependía de muchísimos medicamentos, yo alisté una maleta de medicamentos para 15 días y demás, porque me costaba mucho respirar y según nos habían dicho allá a la altura y todo, yo lo primero que voy a llegar es que yo me voy a espapallar allá. Sin oxígeno aquí, me quiero ahogar y allá. Bueno, lo grandioso que hizo Dios fue que cuando yo iba en el avión con el padre y los otros compañeros, alguien preguntó, ¿en qué temperatura estará Bolivia? Y dijeron 5 grados 0. Y a mí se me paralizó el corazón. Yo dije, sí, si no me morí aquí, me muero allá.
Cuando yo llegué al aeropuerto, toda la gente caía desmayada y los doctores con tanques de oxígeno y todo. Y a Ruxelita no le pasó nada. Yo andaba más fresca que esto. Nada, absolutamente nada. Y yo sentí cómo yo podía respirar. Y a mí me decían, ¿quiere un té de coca? Y yo, no, gracias, muy amable, no quiero nada con eso, ¿verdad? Pero ellos toman eso para poder respirar. El Señor me sanó bajándome del aeropuerto. ¿Y para qué me quería el Señor allá? Primeramente porque yo iba en representación de Costa Rica, 290 países representando la renovación carismática, entonces necesitaban. Pero el Señor era otra cosa lo que Él quería. Terminó el retiro, pero resulta que el avión no se llenó. Pero cuando nosotros llegamos a la casa donde nos tocaba hospedarnos, pasaban cosas muy extrañas. ¿Y cuáles eran las cosas tan extrañas? Que la señora de la casa había hecho un pacto con Dios. Ella iba a matar a sus 3 hijos y se iba a suicidar ella. Un pacto con Dios. Sí, un pacto. Les voy a explicar cómo hizo ella el pacto. Ella había entrado en una desesperación muy grande, el esposo la había dejado, se había llevado todos los bienes, había pasado algo muy terrible en la vida de ella. Y resulta que ella fue a la iglesia y le dijo a Dios, Señor, yo sé que yo voy a hacer algo muy malo que no me vas a perdonar. Pero yo quiero hacer algo por las almas de mis hijos. Cuando terminó la Eucaristía, el sacerdote dijo lo siguiente, estamos necesitando personas que acojan en sus casas unas personas que van a venir a un retiro y a misionar. Entonces dice que ella hizo esta cuenta. Señor, conmigo no, yo sé para dónde voy. Ella usó la palabra infierno. Pero ella dijo, mis gemelas y mi hijo son 3. Entonces yo voy a acoger a 3 personas. Como para retribuirle a Dios el daño que ella iba a hacer. Nos iba a acoger a 3 personas. Entonces resulta que a esta belleza le tocó estar en la casa de Mónica junto con un argentino y un guatemalteco, con Tito y con Julio. Y nosotros, ella nos acogió a nosotros, ¿verdad? Pero en esa casa nosotros no sabíamos qué era lo que había pasado, qué era lo que pasaba, pero sentíamos algo horrible, ¿eh? Sabemos qué sentimos nosotros. Entonces, sentíamos esa pesadez, y ella llega y se enferma terriblemente. El avión no se pudo llenar de Bolivia a Costa Rica y a Centroamérica y el resto de América. Entonces, nos tuvimos que esperar 1 mes y medio en Bolivia. De 15 días pasó a 22 días más. Entonces, ¿qué pasó? Que como yo me sentía tan bien y se enfermó gravemente Mónica, la señora que nos hospedaba, entonces nos tocó cuidarle los niños, ver la casa, asistirla con las comidas y además de esa, todos mis medicamentos, ¿yo qué hice? Orar, pedirle al Señor, Señor, no soy médico, no sé qué hacer, pero alguno de estos medicamentos le va a servir. Y empezamos a curar a Mónica hasta que ella se sintiera bien. Cuando pasa esta situación, ella llega y nos lleva aparte a la sala y empieza a contarnos lo que ella iba a hacer. Matar a sus 3 hijos y suicidarse ella. Entonces ya nos reunimos y lo primero que le dijimos fue, esto no se lo cuente nunca a sus hijos. ¿Estaban pequeñitos? No, eran de colegio, era de colegio. Ella tenía como un plan como de envenenar la comida, algo así. Y resulta que empezamos a hablar con ella y empezamos a hablarle de un plan perfecto que Dios tenía para ella, que el suicidarse y matar a sus hijos no era la solución. Había muchas soluciones, que Dios todo lo podía arreglar en esta vida, que hasta la muerte tiene solución. Ella empezó a llorar, nosotros empezamos a orar por ella. Lo primero que le dijimos, usted tiene que entrar, está arrepentida por lo que usted ha hecho. Y ella empezó a decir que sí.
Le dijimos, bueno, lo primero que tiene que hacer es que mañana no lo vamos a llevar para la iglesia, usted va a tener que hablar con un sacerdote, usted va a tener que contar todo eso, usted va a tener que confesarse, usted va a tener que empezar una nueva vida en Dios. Y así pasó. Bendito Dios. Así fue como pasó, ¿verdad? Y ya después de esta experiencia, ¿verdad? Pues ya nos vinimos, después me tocó ir también a El Salvador, a Guatemala, a varios retiros también allá, y también una vez me tocó también ir a estar allá, y después de eso, pues estos últimos años, diferencia a Mainitor, pues empezamos nosotros a escuchar al Padre Salas que estaba pidiendo gente para Monteverde, y él decía, anímese, esto, que el otro, y era cuando estaba la pandemia, ¿verdad? Sacando cuentas un día de estos, nosotros estuvimos en los 3 años de pandemia en Monteverde con el Padre Salas, ¿verdad? Que de Dios goce, que fue el que nos llamó, el que nos dio grandes instrucciones, el que nos decía adelante. Una de las cosas que aprendimos muchísimo y que les decimos a ustedes, para misionar, ¿qué se necesita? Que usted conozca a la gente. Conozca a la gente primero y después hable de Dios. Empieza uno a misionar casi sin hablar de Dios, con solo tu presencia, con solo tu mirada, tus gestos, tus cariños. Escuchando a la gente. Escuchando a la gente se misiona, ¿verdad? Como digo, tengan cuidado con lo que cantan, tengan cuidado a veces con las oraciones, porque nosotros lo tomamos a la ligera, pero Dios tiene un plan trazado para nosotros, y en el momento en que nosotros nos abrimos, cuando nosotros decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí, lo toma tan en serio, y ese miedo que nos da a veces a nosotros, sí, porque cuando yo me fui para Bolivia, mi hijo menor le dio un infarto cerebral, los diagnósticos era que él era un vegetal, pero el Señor tenía otros propósitos. Elías Daniel, el Señor lo sanó por completo. Hoy por hoy tiene 2 carreras universitarias. Es baterista, toca la guitarra, fue misionero también en los Estados Unidos con Jufra, con los hermanos franciscanos. Todas estas cosas que a veces a nosotros nos tienen como trauma, ¿verdad? De que dice, bueno, es que si se muere mi abuela, o si no voy a quedar en la graduación, Dios todo lo arregla. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Si nosotros no lo ponemos, y no es irresponsabilidad, quiero que eso les quede muy bien claro. A veces nos tachan a los misioneros, no sé si le ha pasado a Mainito, irresponsable, que usted deja su casa, deja sus hijos, mire su esposo. No. Su negocio. Es decir, Dios todo tiene todo bajo su mirada. En el momento en que Dios ve mi desprendimiento, voy a ponérselo así, es como cuando Dios viene y arranca la espiga de trigo. La espiga la arranca, después la desgrana, después la pela, después la muele, y después la harina le echan agua y se hace pan para que sea comida de todos. El misionero estamos para hacer para todos, para hacer comida, para hacer trigo golpeado y trillado. Pero para eso hemos sido llamados. Tanto, porque el esposo que me diga a mí que ser esposo no es una misión, y no es que yo tenga a mi esposo que me esté guindando y sea esa tortura, ¿verdad? Porque es el matrimonio. Si no fuera con amor, y sería como una tortura china, pero en el momento en que uno se casa y tiene sus altibajos, pues es una misión hermosa, porque después uno vuelve a ver para atrás y dice, híjole, ya la pasé, ya me la brinqué. Yo voy a cumplir, si Dios quiere, 34 años de casada. Bueno, ya lo cumplí. Y entonces uno dice, ni cuenta me he dado. Y muchas veces uno dice, yo con 18 operaciones, con un montón de enfermedades, con mis hijos enfermos, con mi papá que le dio más brava que la come carne, mi mamá con un cáncer terminal. Entonces, en todo este montón de cosas, se ha misionado tanto que el tiempo no ha contado. El tiempo no ha contado. Y ese es el miedo que la gente dice, porque la gente dice, como que tienen un reloj de arena enfrente, voy a contar los granitos, a ver qué es lo que está pasando. Y no, esa no es la misión es
despertarme y querer hacer lo mejor, desde lavar los platos hasta limpiar la casa, como dicen las hermanas carmelitas descalzas. Es que nosotros limpiamos la casa tan perfecta porque sabemos que es la casa de Dios. Yo acomodo la cocina tan perfectamente como una misión porque es para Dios. ¿Y dónde está Dios? En mi esposo, en mis hijos. Limpio la acera porque no quiero que mi vecina se caiga, se quiebra la cadera o yo tampoco, pero es porque esa es mi misión. Y después de ahí, llévame donde los hombres necesiten tu palabra y necesiten esas ganas de vivir. Yo lo que digo es que qué tristeza llegar a 80, 90 años, 60 años, quedándome, sobándome los rasponazos de la vida y no tener ganas de vivir para el servicio de Dios dando un querigma, teniendo tanto. Sí. Qué tristeza. Muy bien. A ver, Minor, ¿qué nos cuenta usted? Sí. Bueno, yo, como dijo el padre Claudio antes, me adelanté un poquito con lo que era la experiencia misionera. Cuéntenos. También les cuento que nosotros, o la comunidad misionera, servimos todos los jueves en la cárcel en San Rafael de la Juela. Ahí vamos a servir. Gente, ¿Qué es lo que hacen? hacemos, nosotros llevamos el Evangelio del domingo que viene. se va a proclamar el domingo que viene. Lo llevamos, lo leemos, hacemos una oración de inicio, una cancioncita de alabanza, pues entramos con el Evangelio, con una reflexión del Evangelio y concluimos con una oración. Ahí es increíble la necesidad de llevar la palabra de Dios, la necesidad que hay en las cárceles y la necesidad que hay también de misioneros, porque nosotros estamos cubriendo solo una partecita, faltan 5 partes más, Módulos le llaman, ¿verdad? módulos, que no tenemos misioneros para poder llegar a esos hermanos. Es tan hermosa esa experiencia ahí en la cárcel que uno sale conmovido de ver la alegría de ellos, de verlos a ellos ahí sentados. Lo hacemos en un gimnasio, de verlos ahí sentados escuchándonos a usted con aquel deseo y aquellas preguntas que le hacen a usted, porque también hacen preguntas a uno del por qué. Me decía en el último jueves que fui, me decía uno de los muchachos, me decía, es que no sé si usted me puede explicar algo. Me dice, yo empecé a buscar de Dios y a buscar dónde congregarme. Me dice, cuando yo estaba en esa búsqueda de Dios y de querer congregarme para cambiar, para ser otra persona, me dice, caí aquí. Me dice, entonces, me dice, ¿cómo es Dios? Entonces se queda uno como sin palabras. Ajá, pensando, ¿Qué le contesto? ¿Qué le digo? Y uno dice, Santo Espíritu de Dios, ilumíname. Y yo le digo a él, vea, el camino de Dios no es fácil. Ahora, nosotros rezamos al Padre Nuestro y decimos que se haga su santa voluntad. Le digo, ¿usted tiene Biblia? Le digo, léase en el Éxodo el pasaje de José. Le digo, ¿qué le pasó a José? Le digo, ¿y por qué Dios lo llevó a Egipto? Entonces me dice, no, sí lo va a hacer. Le digo, sí, hágalo. Digo, y en la próxima si vengo y usted está, porque a nosotros nos dan, tenemos un rol de que un jueves nos dan el 1 y 2, el otro jueves 3 y 4, y así sucesivamente hasta llegar al 12. Ajá. O sea que nosotros vamos viendo a ellos, le vamos llevando la palabra. Vaya, imagínense usted la falta de misioneros, de servidores, que nosotros vamos llevando a ellos la palabra cada mes y medio. Van llegando con ellos. Vamos llegando, o sea, a ese muchacho que me preguntó a mí eso y que ese día le servimos, se le va viendo hasta el mes y medio otra vez
llegan 2 compañeros, llámese yo, otro compañero, otros 2 compañeros, allá hay nuevamente el Evangelio. Sí, a eso yo no me esperaba esa respuesta suya. Buena respuesta. Sí. Sí, y esto se le llama pastoral carcelaria propiamente, ustedes están colaborando en eso. Correcto. Y si es muy necesario, uno llega allí y muchos se sienten, padre, yo soy inocente, yo soy inocente. Ahí es duro manejar eso, ¿verdad? Sí, fíjate que otro tiempito atrás, hace unos 2 meses atrás, se me arrimó un señor Huesito, con otro muchacho, padre e hijo, en la cárcel. Los dos. Y me dice, hermano, me dice, ore por nosotros. Ellos nos dan los nombres. Nosotros, como vamos de jueves de 1 a 3, después vamos a hora santa, en la noche. Entonces ahí ponemos esos nombres que nos dan ellos en oración. Eran de Golfito. La familia no sabían a dónde estaban ellos. No quise preguntarles por qué estaban ahí, ¿verdad? Padre e hijo estaban aquí en San Rafael de la Fuera y la familia no sabe dónde estaban. Y si supieran, dice, no pueden venir a vernos porque no tienen recursos. Dice, ore por nosotros. Vea qué difícil. ¿Por qué estaban ahí? No sé. No quise tomar el atrevimiento de preguntárselos. Pero él, a lo que voy es a la necesidad de la palabra de Dios, a la necesidad de aquel hermano que ocupa escuchar de Dios, y la necesidad de misioneros a nivel de diócesis o a nivel de parroquia que hay en nuestra iglesia. Ocupamos misioneros, ocupamos servidores. Nosotros estando en Talamanca, hay una anécdota que mi señora y mis hijos les da risa. A mí me gustan mucho las empanadas de chiverri. En Semana Santa me encantan. Yo tomo café y me mando 10 empanadas de chiverri. Entonces mi señora, como vive para Talamanca, el día del domingo, me hizo una bolsada de empanadas de chiverri para que llevara a la misión y no me faltaran las palitas de chiverri. Nosotros llegamos y ya nos recibió primero el párroco de la comunidad, nos dio la Eucaristía en vivo y ya nos dijo, bueno, ustedes van como ovejas en medio de lobos, así que prepárense. Qué cosa más bonita. Sí. Y así es. Así los animó. Así nos animó. Sí. Ya llegamos a la comunidad que nos tocaba a nosotros. Yo hoy íbamos en el carro mío, íbamos 6, dejo una pareja donde tocaba a él, otra pareja donde tocaba a los otros, y ya me cogí para la comunidad que nos tocaba a mi compañero y a mí. Y ya nos recibe la señora y nos dice que, bueno, está la casita que les van a prestar, y van a estar, tiren la sábana ahí, y ahí duermen, y ahí jueguen. Sí. Yo llegué y saqué mi ropita, saqué las empanaditas, las puse ahí como un desorcito que había ahí, y ahí las dejé. Resulta que ese día celebramos el domingo de Ramos, celebramos en la tarde, muy bonito. Ya vino el anochecer y nos acostamos a dormir, y resulta que el día siguiente todas mis empletas de chiverri habían sido mordidas por los gatos. Entonces no pude comer ni una empanita de chiverri. Luego que quedó, la señora que nos puso la casa tenía un chanchito atrás, estaba creando un chancho. Entonces el chancho fue que comer las empanadas de chiverri. Bendito Dios. Bendito Dios, y benditos gatos. Y se sacó el chancho. Y hasta ahí las empanaditas. Sí. Experiencias lindas. Experiencias lindas es en Talamanca. No era un templo, era un galerón. No hay Santísimo, ¿verdad? Tenemos nosotros que andar el Santísimo, cuidándolo, protegiéndolo, tanto a la hora de celebrar, como también a la hora de estar en la casa cuando estamos descansando. Hay que llegar a barrer el galeroncito para recibir a la gente. Comprar velitas, porque no hay nada. Actividades que queremos hacer para niños, ir y comprar globos, comprar cositas para recibir a los niños, para recibir a los jóvenes, para recibir a los matrimonios. Entonces, ese es el misionero. O sea, el misionero, acuérdese que hay que ir preparado para todo.
Pues lógicamente ser misionero en Atenas pues es fácil. Es fácil. Está cerquita O de sea, su casa, de comodidades. es correcto, el que llega al templo ya la comunidad le tiene prácticamente todo ordenado, todo listo. Lo lindo de estos lugares es que usted tiene que llegar a prepararse, llegar a acomodar el lugar apto para recibir a los que vienen a escuchar el Evangelio, a escuchar la palabra de Dios. Después de Talamanca fuimos a Quepos. En Quepos también estuvimos. Igual, era una zona, bueno, en Quepos, Parrita, hay mucho palma africana. Entonces estamos en una zona donde era pura palma africana. Entonces hay puras casitas, todas parecidas, baches que le llaman. Entonces un bache de esos desocupado, ahí celebramos nosotros. Ahí dormíamos y ahí celebrábamos. Lo que hacíamos es que juntamos, mi compañero juntamos 4 bancas de las que poníamos para que la gente se sentara para ir al Evangelio. Juntamos 4 bancas, tiramos sábanas y ahí dormíamos. Y no se mueva, porque se cae. Híjole. Pero eso lo hace crecer a uno. Esa es la hermosura y la belleza de la misión. Uno se desestabiliza, uno pierde el status quo, la comodidad. Se sale el confort. Pierde, sí, el confort, se pierde eso, pero vale la pena. Porque la experiencia marca. La experiencia de estar con otras personas, ¿verdad? Que no son conocidos de uno y que normalmente lo tratan tan bien a uno, ¿verdad? Como un enviado de Dios. Y sí, de repente uno está acostumbrado a todas sus cosas en su casa y en su pueblo, ¿verdad? Y allá no hay tal vez internet, tal vez no hay electricidad, no hay cama siquiera, ¿verdad? Correcto. Son experiencias y uno ve, los materiales secundarios. Es secundario. Todo secundario. De hecho, Jesús fue tan sabio cuando envió y les dijo, no lleven nada, ni bastón. Y no se detengan a hablar con nadie, para que no se les olvide lo que van a decir. Sí. Sí, porque hasta los climas, ¿verdad? Los climas, digamos, que es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que uno tiene que acomodarse y vivir como viven ellos. Adaptarse a como viven ellos. También yo cuando estaba muy jovencita, íbamos parte del grupo de jóvenes, era ir a la cárcel, a cortar el pelo, nos mandaban a la cocina. Y me acuerdo que el general llegaba, no escojan los frijoles, que se quiebren los dientes y le sale una piedra. Es decir, que agarráramos los frijoles y que no perdiéramos el tiempo escogiéndole los frijoles a los presos. Ahí que teníamos que cocinarlos así todos. Y parte de nosotros era eso, exactamente, llevar la palabra. Y yo a veces, exactamente, echo como el rollo para atrás. Y yo digo, ¿quién metía a una carajilla de 15, 14 años en una cárcel? ¿Verdad? Teníamos, después a los 18 años, tuve la oportunidad de trabajar con prostitutas. Tenía una gran amiga que ya está en el cielo. Fue cuando la primera vez que hicimos un grupo de mujeres. Le llamábamos las mujeres solas, ¿verdad? Era del movimiento familiar cristiano, pero no sé por qué se les ocurrió decirnos a Isabelita Elizondo y a mí que por qué no agarrábamos un grupo de mujeres que estuvieran solas. Entonces eran viudas, divorciadas, separadas, prostitutas y todo eso. Y era una reunión de todo este tipo de mujeres, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo? Sin experiencia. Ahora que dice el padre, ¿cómo? Ni a mí se me hubiera ocurrido que ese texto bíblico, ¿verdad? Y son cosas que el Espíritu Santo le da a uno. Una de las experiencias que vivimos hace 2 años en Monteverde son los milagros, padre. Que yo pienso que a veces, exactamente lo que usted dice, es tanta la comodidad aquí que la gente no se da cuenta de los milagros que Dios hace. Y en estos lugares uno ve los milagros patentes, latentes, porque son necesarios. Me acuerdo que estábamos en la noche de Pascua y entonces ya ahí estaba todo eso y lo estábamos organizando y dice la señora, vea, nos hacen falta 3 lectores
Y entonces ya nos ponemos ahí, ¿verdad? Y como a uno le dicen, bueno, escoja cuántas lecturas, 7, 8, lea las que tienen que ser. Estamos hablando de la Vigilia Pascual. Sí, la Vigilia Pascual de hace 2 años. Y entonces nosotros decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Y ya yo mientras estoy aquí cantando y el otro, ¿y qué hacemos? Y ahí vamos a ver, ya fue pasando todo el rito y todo. Y ya seguía la persona y dicen, no va a llegar otro lector. Cuando en eso un muchacho muy grande, así como José Ramón, ¿verdad? Se viene y algo le hablaba a la mamá, algo como que le comentaba a la mamá, y ella le decía que no, y le decía que se calmara. Y en esa oscuridad para leer, la noche de Pascua, y ya llega y me dice, doña Edith, es que hay un muchacho que quiere leer, y me dice en el oído, pero es tartamudo. El muchacho tiene un problema de lenguaje, se comunica muy mal y él no puede hablar. Y yo dije, ay, ¿a qué hora me lo dijo, muchacha, por Dios, verdad? Y entonces le digo yo, dejémosle todas las cosas de Dios. Cuando sigue un salmo, y a quien yo veo es al muchacho a la par mía cogiendo el micrófono. Y yo dije, bueno, Señor, danos toda la paciencia de lo alto para escuchar atentamente y tratar. Y salmo larguísimo. Y empezó el muchacho a temblar, completamente a temblar, y cogió el libro y empezó a leer tremendamente tartamudo. Pero algo no se podía controlar de los nervios, nosotros más nerviosos todavía y todo. Y él empezó a leer y poco a poco se le fue mejorando la lectura. La dicción, sí. Hasta que ya terminó el salmo y todos dijimos, gloria al Señor. Y resulta que ya lee una señora y faltaba el otro lector y se para él a leer otra vez. Y va de vuelta el muchacho a leer y leía mejor. Para no cansarlos con el cuento, el muchacho hizo la tercera lectura tan coherente, tan bien, el Señor lo sanó ahí. Hasta el día de hoy. No más volvió a tartamudear. Es decir, cuando terminó la celebración de Pascua, cuando se prendieron las luces para el Gloria, además del Gloria, toda la gente lloraba. Y nosotros no sabíamos por qué era que estaban llorando. ¿Y que estaban llorando? Que el muchachito leía perfectamente. Es decir, el Señor le sanó el habla. Quiero hacerles una pregunta final, ¿verdad? Para que la vayan pensando. Yo cuento una experiencia como seminarista que tuve también, y luego vamos a escuchar un canto. Nos van a poner un video en esta misma línea. Pregunta para que la vayan dando vuelta. Ustedes con esta experiencia misionera, ¿verdad? Y no estamos hablando de una misión técnica y cosas así muy específicas, es la experiencia de misionar, de compartir el evangelio. ¿Cómo se imaginan ustedes a una diócesis de Alajuela misionera? Más misionera. Ciertamente la diócesis de Alajuela es muy misionera, pero yo siento que falta algo más, todavía se puede hacer más. En esto nunca hay un límite. ¿Cómo se le imaginan a ustedes una diócesis de Alajuela misionera? Piénselo un momentito. Y yo rápidamente les cuento esto. Siendo seminarista, un año tuvimos un compañero que era de Nicaragua, Deglis. Y hablando nos hicimos buenos amigos en la diócesis de Alajuela. Deglis entró al grupo de la diócesis de Alajuela como seminarista, y no ve que decidimos entonces, vamos a hacer misión a Nicaragua, a Matagalpa, donde él vivía. Y entonces en unas vacaciones nos organizamos y nos fuimos de misión para Matagalpa. Una experiencia muy, muy interesante como seminaristas, y nos fuimos. Fuimos en bus, llegamos hasta Managua, y después de Managua a Matagalpa, que está como en el norte de Nicaragua, y a donde teníamos que ir era una zona de montaña. Como era montaña, estábamos un tiempito antes de la segunda elección presidencial de Ortega. Estaban en la campaña política para el segundo mandato de Ortega. Y entonces fue impresionante ver cómo había militares en los altos de las montañitas, ¿verdad? Con su ametralladora, y eso, para uno eso es nuevo. Y nosotros ahí como seminaristas, buena gente, ¿verdad? Buenachones, viendo eso, ¿verdad? Ahí no había carretera, no había caminos, todo era a caballo.
Le fue buenas andadas a caballo y unos barriales espantosos. Y nos tocó dormir en un establo. Ahí vivíamos, en un establo con los caballos y las vacas por ahí a la par. Ahí pasamos toda una semana, creo, o 2 semanas, allá en Nicaragua. Y fue una experiencia linda. Y ahí conocí lo que era la cuajada. ¿Qué cuajadas? ¿Qué es esa cosa? Bueno, me la pude comer y me gustó. ¿Qué te gustó? Sí, Sí, son experiencias lindas. Eso fue como seminarista, que pude hacer esa experiencia. Ya después de EGLI no sé qué se hizo. Salió del seminario, ya le perdimos pista. Pero también uno como seminarista hace mucha experiencia de misión. Es una experiencia linda el ser así también desde el seminario. Muy bien, vamos a escuchar esta canción, este canto. Cristo a nuestro lado camina y el Espíritu Santo nos anima. Como carbón encendido nuestro corazón va a todo rincón de la tierra. Nos guía el Señor con su fuerza, que está en su cuerpo y su sangre, la misión dada está. Corazones que arden, pies que caminan, en nosotros ya no hay tristeza ni duda, lo anunciaremos sin temor. Corazones que arden, pies que caminan, con alegría y con misericordia, pregonaremos su amor. Él hace arder nuestra vida, con su fuego nuestras dudas disipa, y deseamos que arda el mundo entero con su llama de amor. Queremos caminar sin cansancio, y al caminar anunciar su dicha, la dicha de su vida divina que a nosotros llegó. Corazones que arden, pies que caminan, en nosotros ya no hay tristeza ni duda, lo anunciaremos sin temor. Corazones que arden, pies que caminan, con alegría y con misericordia, pregonaremos su amor. Corazones que arden, pies que caminan, en nosotros ya no hay tristeza ni duda, lo anunciaremos sin temor. Corazones que arden, pies que caminan, con alegría y con misericordia, pregonaremos su amor. Muy bien, última pregunta, último espacio para conversar, y les hacía yo la propuesta: ¿cómo nos imaginamos una diócesis de la Alajuela misionera? Ya les dije antes, la diócesis de la Alajuela es misionera, hay espacios de formación permanente, hay experiencias como la de Cuaresma, Pascua, Adviento, Navidad, mes de la familia, mes de la juventud, mes de las CEPs, mes de las misiones, mes de la Biblia, que estamos constantemente en esto, ¿verdad? Pero todavía nos falta más para eso. ¿Cómo podemos soñar una diócesis de la Alajuela más misionera, de mayor movimiento, de mayor anuncio? Y hoy que más urge, ¿verdad? ¿Cómo anunciamos Querigma en nuestras parroquias o fuera de nuestra diócesis? Entonces, empezamos, Russell. Yo pienso que una diócesis de Alajuela como somos nosotros, que hay bastantes, como estábamos hablando nosotros, de laicos muy comprometidos, mucha experiencia, muy bien preparados.
esto hay que potenciarlo. A mí me gustaría que fuéramos los misioneros de Atenas, vinieran al Coyol, los del Coyol, que fuéramos a otras comunidades y nos electroalimentemos para que eso fuera una gran esperanza, como dice el canto, dice, pintarse la cara color de esperanza, hacer esa mesa de alegría donde quepan todos, donde podamos potenciar todo un querigma de alegría, con conciertos, con caminos ¿qué le digo? Con caminos de la niñez, de presentarles todo un paraje de que Cristo está vivo. Agarrar lo que es, no es catecismo, no es el catequesis, es coger la niñez en todos sus niveles, los adolescentes, llevar el evangelio a través de la música, a través del arte, a través de los carteles, a través de todos los medios de comunicación, y también hacernos más hermanos, más fraternos. Y hay una cosa, la palabra nos instruye, pero el testimonio arrastra. Y yo creo que ya es hora de que nosotros, como laicos comprometidos, aunque fuera lo más pequeño que creemos que estamos haciendo, se lo llevemos a otras comunidades y a nuestra propia comunidad. Muy bien, muchas gracias, don Minor. Nosotros ahora, el 23 de septiembre, tuvimos la asamblea parroquial en Atenas. Y una de las propuestas que más se dijeron, que más sonaron, es la familia. Que tenemos que llegar a la familia. Y de la familia a los jóvenes o hijos de esas familias. ¿Cómo? Ocupamos hacer pequeñas comunidades. Pequeñas comunidades. Comunidades eclesiales de base, asambleas familiares. Correcto. Ir, un ejemplo, a la diaconía de Fátima, que es a la que yo pertenezco, los sacerdotes, y formar pequeñas comunidades, sectores. Ya te los conoces, claro, que hay en el centro de Atenas. Claro. Un ejemplo, calle arriba, una pequeña comunidad, su santo, Juan Pablo II, un ejemplo. Y que se reúnan esas pequeñas comunidades una vez a la semana. Y decíamos nosotros que una vez al mes los sacerdotes visiten esas pequeñas comunidades. ¿Por qué? Porque yo, antes de mi experiencia, cómo empecé yo a misionar, y quise empezar en mi comunidad, con una pequeña comunidad, y se me fue imposible. ¿Por qué? Porque si yo hago una pequeña comunidad, bueno, Claudio conoce la comunidad de Fátima, está acá allá arriba, norte, sur, este y oeste. Okay, hay una pequeña comunidad del sector este. Entonces, el sector este, ¿de qué cerquita? Para llegar a reunirse. No, qué pereza, está lloviendo, ir hasta allá arriba. Y así se va desintegrando la comunidad. Entonces, una de las cosas que nosotros hablamos y propusimos es hacer de las diaconías pequeñas comunidades o sectores. Sectorizarlas y que hayan comunidades. Que hayan pequeñas comunidades. Y llegar así a esas familias y a sus hijos de las familias. Porque los jóvenes se nos están perdiendo de las familias. Porque muchas familias, a muchas familias no les está llegando el evangelio. O por lo menos no lo están queriendo recibir. No se están alimentando. Acordemos que la Eucaristía, para nosotros católicos, es el culmen de nosotros católicos, la Eucaristía. Pero hace falta algo más. Y ese algo más es ser comunidad. Cristo fue comunidad. Cristo, Dios desde sus principios, sabía que no podía solo. Y aún mandó a su hijo, y también su hijo hizo comunidad, empezó a llamar a los que hoy en día fueron los que formaron nuestra iglesia. Y eso preocupamos. Acuérdense que nuestra iglesia empezó en pequeñas comunidades, reuniones en sus casas. Así es. Y la gente decía, o se admiraba, y decían, cómo se quieren, cómo se ayudan. Pero ese amor fraterno tiene que ser en pequeñas comunidades. Porque a nivel de parroquia, a nivel de Eucaristía, pues es muy grande, es muy difícil que nos conozcamos y que nos amemos. Entonces, nosotros propusimos en esa asamblea ir a las diaconías y hacer en los sectores pequeñas comunidades.
Muy bien, muchas gracias. Aquí algo esencial es vínculo, que es testimonio, y es generar vínculo con la gente. No es transmitir un concepto, dar una charla, una teoría, es establecer vínculo y que el amor cristiano se vea allí, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta noche y espero que lo que ustedes nos han contado sirva de motivación para mucha gente que también quiera animarse a compartir el Evangelio, a compartir su vida, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y que empecemos por casa, ¿verdad? Que es el lugar más difícil y desde todo primero la oración y trabajar así de la misión. La patrona de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús, es la oración. Y luego San Francisco, Javier, misionero en Oriente, también es salir, es orar y actuar. Y por eso entonces terminamos orando. Te damos gracias, Padre Santo, por esta noche que nos has regalado. Gracias porque tu Espíritu nos lleva a proclamar tu nombre a todas las personas. Gracias por este Espíritu que nos hace amar la Iglesia y trabajar, aunque sea de manera humilde, en la construcción de tu reino. Te damos gracias por tantas personas que como hormigas están trabajando silenciosamente y constantemente en la construcción de tu reino, por todos nuestros agentes de pastoral que asumen un servicio concreto en la iglesia, en sus parroquias, que tal vez se sienten cansados por el desgaste y el recargo de funciones, que no se cansen de hacer el bien y que sigan adelante a pesar de tanta tribulación, de tanto cansancio o tantas dificultades que se presentan. Te pedimos por aquellas personas que por alguna razón se han enfriado en la fe, que habiéndote conocido se alejaron, te dieron la espalda, que por alguna razón, por algún medio, puedan reencontrarse contigo, reencontrarse con el amor, con la vida y volver de nuevo a la comunión contigo, Señor. Esas almas que están frías o aquellos que están resentidos por algún conflicto en la iglesia, con un sacerdote o con un laico, que puedan sanar esta herida, que puedan perdonar y descubrir que la comunión contigo es mayor a cualquier cosa y pueden reintegrarse también a su comunidad eclesial y puedan estar contigo, Señor. Te pedimos por todos los misioneros que están en otros lugares en el mundo, que han dejado su familia, su casa, su pueblo. Dales perseverancia, acompáñalos en los momentos más difíciles de su vida, sánalos de las enfermedades y que puedan seguir adelante y darle los medios para que en esas realidades tan adversas y difíciles donde la iglesia es minoría, que puedan seguir adelante, construyendo tu reino, con su testimonio, con su palabra. Te pedimos, Señor, que también en nuestra diócesis de Alajuela crezca aún más este espíritu misionero, de no quedarnos en el mínimo, sino en el máximo. No solo conformarnos con asistir a la Eucaristía y rezar el rosario, sino ir más allá de transmitir la fe a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros, y hacer que el corazón de ellos arda por la palabra que se les ha proclamado. Gracias, Señor, por la fe que nos has regalado, por vivir en esta diócesis de Alajuela, por la experiencia de nuestras parroquias, y gracias por todas aquellas personas que nos han transmitido la fe, empezando por nuestros papás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas noches Muy a buenas todos. noches. Venimos de Aparecida trayendo el fuego que nos impulsa a ser